personas psíquicos, no tiene el espíritu natural. Le entiende con la mente, pero no con el espíritu. Abregan, lo ve como un libro de historia, la Biblia. Pero entiende bastante, pero no con el espíritu. No tiene el hombre psíquico, se puede arrepentir, pero no un quebrantamiento, contrición de espíritu. Judas era psíquico y se arrepintió, pero de la mente, de que yo he hecho, se arrepintió. Pero no un arrepentimiento del espíritu, porque no tiene capacidad porque no tiene el espíritu el psíquico. Es decir, las cosas que nos han sido reveladas por el espíritu. Entonces el hombre se divide, según primera de Corintios, capítulo 2, estudiando la Biblia, son estudios de la doctrina, enseñanza. En tres tipos de hombres encontramos en la Biblia. Eso yo siempre digo que lo apunte, y donde puede dar copia en un versículo de su Biblia, que hay unas Biblias que uno va en el internet, como la que yo tengo, usted le puede dar copia ahí mismo, que yo he hecho una Biblia de estudio, todos los pensamientos yo lo busco. Un ejemplo en el texto, que me gusta estudiarlo mucho, la palabra, donde dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahí yo tengo muchos pensamientos. Y cada vez que se me olvidan esos pensamientos, lo voy a buscar ahí. Ejemplo, en Mateo 5, Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu. Así que yo estudio la Biblia y he preparado una Biblia de estudio yo mismo, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí yo apunté el pensamiento, la definición que es un pobre de espíritu. Ahí yo lo tengo en Mateo 5. Yo le di copy en ese mismo versículo y le doy copia a esos pensamientos y lo pongo ahí. Ustedes saben la definición de pobre de espíritu que Dios nos dio, muy hermosa, que es la que más me ha gustado. Con pobre de espíritu es aquel que no tiene nada que dar, es aquel que no merece nada y es aquel que perdió todo el derecho. Entonces, eso me gusta apuntarlo. Y yo lo apunto ahí mismo en el versículo, porque a veces yo tengo tableta en el iPad, pero son tan extensas que es difícil, se me haría difícil conseguirlo cuando algo se me olvida. Pero ahí con una técnica que yo lo consigo fácil, porque cada vez que ya no se me olvida, como lo he repetido tanto, antes se me olvidaba la definición de un pobre de espíritu, pero si se me olvida, yo voy y lo busco ahí en Mateo, en el Sermón del Monte que dijo Jesús. Y ahí yo le di copy y tengo la definición. Como también esa palabra de tentar, peirazo, ese mismo comentario, yo le di copy donde en la tentación de Jesús, que hay dos tipos de tentaciones. Cuando es de Dios es buena. El tentar, peirazo, yo lo apunté también ahí en la Biblia, le di copy en ese sistema de Biblia que ustedes tienen de la Reina Valera. Entonces peirazo tiene dos significados. Cuando es Satanás es engañar, inducirte a pecar. Cuando es Dios, no, porque Dios no tienta a nadie. Ahí en Mateo, en la tentación, eso es peirazo en el mal sentido de la palabra, porque era Satanás. Pero como Dios no tienta, cuando es Dios, quiere decir peirazo también. Y probó Dios a Abraham. Es para que no él darse cuenta de lo que tú tienes, porque dejaría de ser omnisciente. Es para que tú sepas lo que hay ahí. Y yo sé saber. Entonces, como a mí soy muy olvidadizo, yo estudio la Biblia así, donde dice tentación, peirazo, yo le doy copia, apunto ese comentario. Ejemplo, hay un comentario que yo apunté en Primera de Pedro 1:2, donde dice que él no se elige según la presciencia, que ese es el texto favorito de los arminianos, o quizá ese es el mayor para ellos. Entonces ahí mismo yo le di copy, cuando presciencia, en que me gustó creo que, a ver si me llega el nombre, de Luis Beljo,
creo que fue él, ese comentario, y yo le di copia ahí, que dice que presciencia es un atributo de Dios, de Dios. Presciencia es conocer de antemano. ¿Sí? Que no se le olvide eso, que lo consideré importante. Primera de Pedro 1:2, que nos eligió según su presciencia. Y ahí no está hablando de conocer de antemano. Los arminianos les gusta eso porque dice que él sabía que tú ibas a aceptar o a rechazar. Eso es presciencia. Pero ahí en el contexto no está hablando de eso. Ahí está hablando de elección. Cuando presciencia se trata de un decreto divino, es elección, predestinación. Y lo apunté porque me interesó. Cuando se trata de un atributo, es conocer de antemano. Ya lo cogieron ahí. Primera de Pedro 1:2 dice, Él nos eligió según su presciencia. Ahí presciencia no quiere decir conocer de antemano. Ahí quiere decir elección, predestinación. Cuando se trata de un acto divino, un decreto divino, presciencia no quiere decir conocer de antemano. Cuando se trata de un atributo, presciencia quiere decir conocer de antemano. Eso es humanismo. Cuando usted dice que Dios te eligió porque Él vio que tú ibas a aceptarlo o a rechazarlo. Él sabía quiénes iban a aceptar a Cristo en su presencia y quiénes no. Eso es humanismo, una falsa doctrina. Dios no te eligió porque tú lo ibas a aceptar, porque ya no es gracia. Inmediatamente que eres tú que lo acepta, ya usted tomó una decisión. Y nosotros, Efesios dice que nosotros estamos muertos. El muerto para hacer cualquier cosa o aceptarlo, primero hay que resucitarlo. En nosotros hubo una resurrección. Entonces, así que me gusta estudiar la Biblia. Por eso el internet a mí me ha ayudado bastante. Antes, cuando yo tenía la Biblia de pergamino, no podía hacer eso. La Biblia mía yo tengo, cada vez que me llega un pensamiento en el versículo para acordarme, que esté más acorde con ese pensamiento, le doy copy. Lo apunto y le doy copy y escribo. Entonces, en estos tres tipos de hombres, el hombre espiritual, neumáticos. Eso quiere Dios, que todos seamos neumáticos. Terminado en K. Eso yo lo apunto. Me gustaría enviarle este estudio a ustedes después que lo corrija cuando lo termine. El hombre carnal, ese es sárgicos. Ese tiene el espíritu, nació de nuevo. Recuérdese que nacer de nuevo es en griego palingenesia. Palín, nuevo. Génesis, nacimiento. Eso también yo lo apunto. Donde yo apunté palingenesia, le di copy. ¿Cuál es el versículo que más se puede acoger a esa definición? Palingenesia, regeneración, nuevo nacimiento. Dios no reformó el hombre viejo, sino que nos dijo Pedro, nos dio su naturaleza, una naturaleza nueva. La imagen de Cristo que se perdió en el huerto del Edén, Él nos las devolvió perfecta en el nuevo hombre. Entonces, ¿dónde yo apunté eso? Fácil, en Juan 3, donde Jesús le dijo a Nicodemo, para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Si un día se me olvida, yo busco Juan 3 y ahí está el apunte mío. Ahora ya no se me está olvidando porque lo he repetido mucho en estos domingos. Palingenesia. Pero se me olvidaba mucho. Yo decía palín, nacimiento. Y no es así. Entonces yo lo busco en Juan 3. Eso es estudiar la Biblia. Palingenesia quiere decir palín nuevo. Génesis, nacimiento. Y a todo yo le doy copy. Y cualquier pensamiento de un pastor que me ayude, de un comentario bíblico, etcétera, etcétera. Entonces el hombre sárquicos, ese nació de nuevo, fue regenerado, tuvo una palingenesia, palín, nuevo nacimiento, Génesis, nacimiento. Pero ese da mucha pena ese hombre, porque es un enano espiritual. Se parece mucho al del mundo. Da pena porque ese tiene el espíritu, porque el del mundo no tiene el espíritu.
Por ese hay que lo amamos, pero este tiene el espíritu y es igualito al del mundo. Ese tipo de hombres, desde que yo llegué a la iglesia, siempre lo aborrecí. Yo le decía a mi esposa, Maurice, yo no quiero ser sárquico, eso mejor me quedo en el mundo. Yo quiero ser neumáticos. Y yo le pido a todos aquí que seamos neumáticos, que no me dirijan los 5 sentidos: la vista, el gusto, el olfato, los oídos, los ojos. El hombre sárquico se lo dirigen los 5 sentidos. Entonces, el natural ahí ya no hay nada. Ese es un lobo, hermano. El súquicos. Vamos a buscar esos 3 hombres donde están en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Estudiemos la palabra. Primera de Corintios 2, 12. Entonces, cuando usted vaya a buscar esos 3 tipos de hombres, están en Primera de Corintios 2, 12 y Primera de Corintios capítulo 3. Pasa una página, está en el próximo capítulo, 3.1. Primera de Corintios 2.12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Yo quiero detenerme ahí. Una cosa, hermanos, según la Biblia, una cosa es el espíritu del mundo. Ese ha invadido la iglesia. Hay otro que yo le llamaría por la Biblia el espíritu del hombre. Ya van 2. ¿Sí? Eso es estudiar la Biblia. El espíritu del mundo, el espíritu del hombre. Y hay otra que ya sería peor, un demonio, otro espíritu. Y el Espíritu Santo, ahí hay 4. La iglesia no puede ser dirigida ni por el espíritu del mundo, ni tu vida, ni por el espíritu del hombre, que es otra cosa, y un demonio menos, solo por el Espíritu Santo. Una cosa es el espíritu del mundo, ese está en la iglesia. El espíritu del hombre también está en la iglesia, dirigiendo la iglesia. Y a veces algo peor, un demonio. Por eso el apóstol Juan dijo que tiene que, como son muchos espíritus, según la Biblia, tiene que probarlo a ver cuál es. Yo puedo estar aquí cantando con el espíritu del hombre y el espíritu del mundo. Para mí, este jovencito que fue un escándalo, que ahora se viste de mujer, es transgénero, de Brasil. Se me olvidó el nombre. Jota, un nombre raro ahí. Que fue un hombre que acaparó Latinoamérica porque canta muy lindo. Ese nunca fue adorador, hermanos. Ese no fue que se desvió, ese nunca fue adorador. Lo que pasa es que en el altar ponen a cualquiera en las iglesias. Y la mayoría de los pastores aconsejándolo, lo que profanó su santuario, ese muchacho, que ahí anda, fue como en los 2010 por ahí, no hace mucho tiempo, 2010, fue un jovencito de Brasil que ganó un festival de la voz y tiene una voz muy hermosa. Y ahí anda y empezó a hacer cruzadas, giras en todas las iglesias, se pegó como cantante cristiano. Y ahí anda vestido de mujer, que él es homosexual y transgénero, un hombre promiscuo, un joven ya. Puede ser que ahí siempre estuvo el espíritu del mundo adorando y el del hombre, pero el Espíritu Santo, por favor. Porque nosotros los evangélicos le llamamos Espíritu Santo a cualquier cosa, hasta un borracho, hermano. El altar hay que tener cuidado, hay que discernir, a veces está lleno de muchos espíritus, el del hombre, el del mundo y un demonio. Por eso el apóstol Juan dijo que tiene que probarlo.
Entonces una persona adorando con la carne, con el espíritu del hombre, el espíritu del mundo, eso no va a pasar del techo, hermano. Está perdiendo el tiempo. Mejor no adorar. Como decíamos cuando empezamos a orar, ahora, ¿qué tienen que hacer? Por eso que en las iglesias no les gusta mucho como tocar tranquilo hoy en día. Porque tiene que fomentar recursos en la música. Mucha música, porque no hay unción, hermanos. Entonces acuden a las habilidades, al espíritu del hombre. No hay unción. Uno sabe cuando tiene la unción. El adorador sabe, hermanos. El que está predicando sabe cuando tiene unción. Pero cuando te quita la unción como Sansón, está listo ahí. Tiene que buscar recursos y vocear y decir un aplauso y tocar duro, coger la guitarra y explotarla. Porque ese es el espíritu del hombre. Se la puede lucir, pero no hay unción, eso no sube al cielo. Porque solo sube al cielo lo que viene del cielo. Por eso el altar es delicado. Inmediatamente que usted no esté fluyendo, usted empieza a buscar recursos. Si es tocando, empieza a darle duro el teclado. Y muchas habilidades. Y dar sonido hermoso. Pero eso es címbalo que retiñe. Y metal que resuena. El hombre espiritual que juzga todas las cosas, se da cuenta cuando algo hay unción, hermanos. Y hoy en día, en los altares de las iglesias hay mucho ruido, pero mucha música y música buena, porque son músicos profesionales, trompetistas. Ahí hay grupos de adoradores que tienen hasta 10 trompetas y saxofones, pero música buena, bien tocada, pero sin unción. Eso es el espíritu del hombre y el espíritu del mundo, conocimiento humano. Hay prédicas que son discursos que no son con el espíritu de Dios, hermano. Por eso lo dice la Biblia, el apóstol Pablo. La disuasión y persuasión no puede ser humana, tiene que ser con el Espíritu Santo. Y mi palabra y mi predicación no fue con palabras de humana sabiduría, sino con el poder de Dios y demostración de espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, que es el espíritu del hombre, el espíritu del mundo, sino en el poder de Dios. Y eso es lo que edifica y forma un carácter. Y las iglesias están llenas de pastores y predicadores carnales, que es con la sabiduría humana que están predicando. Y no puede ser con la sabiduría humana, aunque esa se complementa, es con la sabiduría que viene del cielo. Por eso de la iglesia, el altar es muy delicado. Una cosa es usted orar en la carne, a orar en el espíritu. Una cosa es predicar en la carne con el espíritu del hombre, el conocimiento humano y el espíritu del mundo. A otra, predicar en el espíritu. Ahora, algo peor que todo eso es un demonio. Hay demonios también predicando, pero demoníaca, unción demoníaca. Entonces dice Pablo aquí en 1 Corintios 2:12, no hemos recibido el espíritu del mundo. No hemos recibido del espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahí sí, hermanos. Ahí se ve fruto. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. De estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Otra traducción posible sería interpretando verdades espirituales a los que tienen el Espíritu. O sea, yo tengo el Espíritu y estoy leyendo la Biblia, interpreto la Biblia, pero con el Espíritu y lo voy acomodando. Porque dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:20, creo que la Biblia no es de particular interpretación, no es de interpretación privada.
El único que puede interpretar la Biblia es Dios, y nosotros con el Espíritu Santo, sometidos con un estudio teológico sistemático a los 66 libros de la Biblia. Pero es una doctrina, tiene que sustraerse de toda la Biblia. Eso se llama así, teología sistemática de toda la Biblia, la enseñanza. Hay unas traducciones que dice que la interpretación no es privada. Ahí habla de origen. La Reina Valera dice en segunda de Pedro 1:20, hablando de que la escritura vino por inspiración divina. Ustedes tienen ese estudio. Hay unas versiones que hablan de interpretación. Hay otras como la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Me gusta más esa, yo estoy de acuerdo con esa. No habla de interpretación, habla de origen. Digo, la escritura se originó en el cielo. Hay dos traducciones. Hay una traducción que esa palabra del apóstol Pedro dice que la Biblia no es de interpretación privada, se refiere a interpretarla, la Reina Valera. Hay otra que esa me gusta más a mí y a los reformadores, a Luis Berro le gustó más. La Nueva Versión Internacional no habla en el contexto ahí de interpretación, sino que se originó en el cielo. Me gusta más esa. Sigo leyendo. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ahí está el hombre, el primer hombre ya. El hombre es psúquicos, el hombre natural. Psúquicos. Ese es, se le llama sensual. El hombre animal. Dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso está bien que es sencillo ahí, porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ahí está el otro hombre. Ya van dos, psúquicos, neumáticos, juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Reina Valera 95. Primera de Corintios 3:1 dice, ya van dos hombres, ¿sí? El neumáticos espiritual, que nació de nuevo, y el psúquicos, que no tiene el espíritu. Aquí está el otro, el tercero. Primera de Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, ese sí da pena, sino como carnales, sárquicos, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía. Reina Valera 95. Ahí están ya los tres hombres. Entonces siempre cuando esté estudiando la Biblia y vaya a buscar esos hombres, 1 Corintios 2:12, empieza a leerlo. 1 Corintios 3:1. Psúquicos, neumáticos y sárquicos, que está en 1 Corintios 3. Eso yo lo apunto, porque se me puede olvidar. Ahora no se me está olvidando, porque como estoy predicando esto los domingos, lo tengo más pendiente. El mismo pensamiento, aquí dice Pablo que no pude darle alimento sólido, porque si no leche, porque no han madurado. Ese mismo pensamiento de Pablo lo dice el escritor de los Hebreos. Yo siempre he creído que Hebreos lo escribió Pablo. El escritor es anónimo, no se sabe. La iglesia hasta el día de hoy no sabe quién escribió el libro de los Hebreos. Pero para mí soy seguro que fue Pablo. Para mí, hermano. Hebreos 5:11, vamos a buscarlo. Acerca del sárquicos. Que aquí no hay un sárquicos, sino todos seamos neumáticos. Hebreos 5:1, estudiemos las escrituras, búsquelo rapidito. Es muy fácil ahora estudiar la Biblia, ustedes tienen teléfonos, tabletas, iPad, etcétera, etcétera.
Ahí puede tomar apunte. Es muy fácil en estos tiempos. Yo antes duraba, en la concordancia que tenía, duraba como una hora buscándolo. Ahora estamos adorando ahí y yo a través del internet bajo un texto inmediatamente. Hebreos 5:11. ¿Los tienen todos? Acerca de esto tenemos mucho que decir. Es el problema en la iglesia cuando es carnal. Usted tiene, hermano, estudio Daniel, Apocalipsis, pero no puede porque se va a intoxicar. Porque son carnales. A un carnal usted no le puede profundizar mucho. Le puede dar una indigestión. Hay que hablarle lo mismo siempre, como un bebé. Como al bebé, el bebé hay que darle leche. Si le da un alimento sólido se ahoga porque los reflejos no lo ha desarrollado, al menos ya de 6 o 7 meses. La palabra de Dios es inmensa, es mucho que decir, pero no puedo. Pero es difícil de explicar, porque ¿cómo me va a entender? Dijo el escritor de los Hebreos, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Eso es un síntoma de un sárquicos nacido de nuevo que tiene el Espíritu. Hermanos, que está sordo, es tardo para oír. Da brega escuchar. Cuando la carne crece. Yo una vez pasó un tiempo en que cuando me aparté en la carne, así mismo, tardo para oír. No tiene que buscarlo ahí mismo cuando dice tardo para oír en Hebreos. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, el espiritual oye rápido. Dice Santiago, sea pronto para oír. Tardo para hablar. Ahí sí que se tardo. Los pericos, lo que hablan mucho, los loros. Es mejor escuchar rápido, pronto y hablar menos. Y para airarse, ser tardo. Como una gota de suero para que sea difícil airarse. Entonces en el versículo 12, yo estoy leyendo en Hebreos 5:11, empecé a leer. Ahora versículo 12, debiendo ser ya maestros, que se parece a primera de Corintios 3, después de tanto tiempo, hermanos. 20 años, 10 años, un año repetido 20 veces. Ya tiene años en la iglesia que estaba supuesto ser maestro. Hay personas, hermanos, en las iglesias, sárquicos, que tienen llamado de Dios. Y como no oran, porque los sentidos hay que ejercitarlos. No leen la Biblia, no pueden hacer nada para el Señor, no pueden ni orar. Inmediatamente que uno se enfría y deja de leer la Biblia, hermano, no tiene nada que orar. Eso no es así como me enseñó una vez un pastor, no, que el Espíritu Santo te va a traer la palabra, como le dijo Jesús a sus discípulos, no se preocupen por lo que vaya a decir. Yo una vez creía eso y no me llegaba nada. Tiene que ejercitarse, tiene que leer. Un cristiano que pase un mes o una semana sin estudiar la Biblia, hermanos, cuando ore va a tener que, como los fariseos, repeticiones de palabras. O mencionar una lista como la lotería de nombres. Señor, bendice a Juana. Señor, bendice a la vecina del lado. Señor, bendice al vecino. Porque para poder extender el tiempo, una lista. Bendice a mi hermana, bendice a mi fulana, bendice a Petra, bendice a fulanito.
porque no leen la Biblia. Siempre, amado, cuando usted lea la Biblia, tampoco la lea rápido. Inmediatamente que usted coge una parábola de la Biblia, un ejemplo, la palabra del mayordomo infiel, apréndasela de memoria, no textualmente, pero el contenido y después interprétela. Yo la cierro y me la aprendo de memoria. Que había un mayordomo infiel y su jefe lo acusó de disolución y le dijo, prepárate que te voy a despedir. Y él dijo, bueno, pues déjame yo, cuando me saquen para que me reciban en la casa, al que debe 100 barriles de aceite le va a decir que ponga 50, 100 medidas de trigo le va a decir que ponga 80, y así me reciben en la casa, porque me da vergüenza, cavar no puedo. Yo aquí soy mayordomo y mendigar me da vergüenza. Eso es parafraseando que estoy, pero hay que aprenderse la historia de memoria. Pero para eso hay que pagar un precio, ¿sabes? Entonces un día está predicando, te puede llegar esa parábola, la puedes decir con tus palabras, parafraseando como se llama, de memoria. Pero hay mucha vagancia en el pueblo de Dios. A veces hay cosas cuando uno vaya a predicar y usted vaya a predicar, que en el Antiguo Testamento no se ponga por Dios a leer la historia entera, todo el capítulo, que el pueblo se te va a dormir. Paga un precio, lee la historia de Reyes, 1 Samuel, 2 Samuel, y apénete de memoria y la parafrasea aquí. Ejemplo, el domingo que yo hice antes de venir para la iglesia. ¿Se recuerdan el domingo? Yo quería hablar de Pilato, que era un hombre súquico, pero no lo leí. Podía leerlo. Pero yo dije, déjame pagar un precio, aprenderme la historia de memoria. Entonces la pude explicar con mis palabras. ¿Se recuerda que yo dije cuando Pilato le preguntó en el pretorio, que él es el juzgado, el lenguaje moderno de hoy en día? ¿Eres tú el rey de los judíos? Entonces yo le cogí la idea, pero me la aprendí de memoria. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces Jesús le respondió, ¿tú dices eso por ti mismo o te lo dijeron de mí? Porque Jesús era muy sabio hablando, no contestaba, le hacía una pregunta y él le formulaba otra. ¿Eres tú que lo dices por ti o te lo dijeron de mí? Y Pilato dijo, ¿soy yo acaso judíos? Te entregaron a mí, tú no te defiendes. Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino hubiese sido de este mundo, mis seguidores pelearían por mí, porque Pilato era súquico, estaba turbado. Y Pilato salió del juzgado y volvió y entró y le dijo, por fin, dime, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, yo nací para esto y para esto vine a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Después Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Pero salió, no esperó la respuesta, porque era un hombre súquico, no entendía nada. Pero me aprendí la historia de memoria para decirlo aquí. Verá, todavía lo estoy diciendo. Ayer estaba durmiendo y porque me gusta rumiar, repetí la historia en mi mente. Dame repetir la historia. Pilato le dijo a Jesús, porque sé que estudiar la Biblia. Un día yo estoy orando y me puede llegar esa historia. Hoy yo estaba orando y yo te quiero poner ese caramelo, incentivarte el deseo, no hablando de mí, a leer la Biblia, estudiarla. Para cuando esté orando, amado, para poderte orar y a predicar. Porque no se puede poner, si no lees la Biblia, ¿qué es lo que vas a orar? Y salmear. Ayer, a la madrugada, esta mañana a las 5, tuve que ir al baño. Y cuando fui a la cama,
empecé a meditar hacía tiempo que yo no lo decía. Y yo dije, déjame ver si me recuerdo de eso. Cuando los fariseos, y me llegó en la oración hoy. Déjame decir la historia de memoria. Dije yo en mi cama. Y empecé ahí. Cuando los fariseos le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Jesús le dijo, yo te voy a formular otra pregunta. El bautismo de Juan, ¿se recuerdan que yo lo dije en la oración? Viene del cielo y viene del hombre. Pero eso no me llegó como por magia, por el Espíritu Santo. Yo tuve que aprendérmelo, hermano. Ahora, el Espíritu Santo me da la sabiduría para explicarlo y la unción, pero yo tuve que aprendérmelo. Entonces esta mañana, sin leer la Biblia, yo me recordé de esa porción. Digo, mira, me acuerdo, pero la repetí en mi mente. Y en la oración me llegó y la dije. Ahora hay que ser un poquito atrevido, porque a veces hay historias que usted no se atreve a meterse porque se te puede olvidar, porque está en público. Pero yo la digo y se me olvida, yo la paro y ya. Anoche mismo yo cogí el sermón del monte, donde dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo dije, ok, como ese sermón siempre se me olvida, y es extenso ahí. Y dije, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ahí va bien, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces yo dije, déjame ver, bienaventurados los mansos. Y ahí yo dije, porque de ellos es el reino de los cielos, no, heredarán la tierra los mansos. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ahí cambia. Los mansos heredarán la tierra. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y así uno estudia la Biblia. Pero hay que pagar un precio. Y es hermoso, hermano, orar con textos. Pero que hay una vagancia. La iglesia de Jesucristo hoy en día, amado, está voceando con tanto tesoro. Y la mayoría de los líderes de la iglesia, usted los manda a orar, un anciano, pero son tardos para oír, de 20 años en la iglesia y no sabe orar. Y usted lo ve que empieza, Señor Jesús, Jesús, bendito tu nombre, Jesús, bendito tu nombre. Pero hermano, di algo, está vacío, seco, más seco que el monte de Gilboa. Señor Jesús, aquí estamos, Señor Jesús, te amamos, sí. Te amamos, Jesús, te amamos, bendito Dios. Ay, santo, aleluya, gloria a Dios. Te amamos, Jesús. Aquí estamos, te amamos, aquí estamos. Pero di algo. Y un aplauso al Señor, porque acuden a esos recursos. Es que no se está estudiando la Biblia, hermano. Inmediatamente, hermano, que un hombre se mete a la palabra, a meditar de día y de noche en las Escrituras, a guardarla en su corazón, estudiar la Biblia, meditarla hasta en el baño. Hermano, cuando ore va a estar lleno, aunque no tenga muchos dones. Puede orar con textos. Yo siempre le digo a las hermanas que están salmeando, no cojan esa costumbre que tiene la iglesia carismática. Señor, aquí estamos, aleluya, voceando. Levanta las manos, canta más fuerte. Y aquí, hoy es el día, tócate que usted está vivo. Gracias a Dios que hoy estamos, muchos que no, hoy nosotros estamos aquí. Y hay muchos que ya no están, que se lo llevó el diablo. Pero usted está aquí, adóralo. Digo, adoren con textos. No hay algo más poderoso que el texto, que es el mismo Cristo. Esa palabra se encarnó en Jesucristo. Adore con texto. Yo le digo, busque varios textos y aplíquelo ahí. Y usted verá que eso cambia la oración. Porque la iglesia no quiere leer la Biblia. Un analfabetismo bíblico, hermanos. Entonces el sálquico fácilmente
Una vez a mí, yo recuerdo, yo iba los viernes por la mañana a limpiar la iglesia donde estaba, porque Dios me puso a eso. Yo voy a empezar mapeando la iglesia y yo hablé con la hermana que limpiaba y yo le dije, déjame los viernes lavar el piso y los baños. Iba todos los viernes. Llevaba a Mauri al trabajo y yo me ponía un mahón o un cortito si era verano y a limpiar el piso. Limpiaba el altar y todo. Pero sin nadie mandarme, me lo puso Dios. Entonces por la mañana en esa iglesia están los intercesores. Perdón. Y me vieron mapeando y la líder de intercesión dijo, mira, ahí está Reynoso, pero no, que Reynoso tiene un llamado pastoral, vamos a aprovecharlo para ponerlo a orar. Aquí me llamaron. Reynoso, ven a orar con nosotros un ratito, por favor, para que nos bendiga. Y dije, ay, mi madre. Y hermano, me pusieron a orar, me volvió un disparate. Porque hermano, tenía años que no leía la Biblia, hermano. ¿Qué voy a orar? Y empecé ese lloro y buscando recursos y voceando y no tenía nada que orar. Hermano, pero ¿cómo voy a orar si no estoy estudiando la Biblia? Y fui avergonzado. Ay, Dios mío. Porque ella pensó, digo, no, aquí están todos estos hermanitos y este es un líder, ahí tiene que haber power y de todo para que ore aquí. Y no, yo no quiero orar porque yo sé que yo no estaba leyendo la Biblia para ese tiempo, hermano. Porque a mí el que me dirigía me dijeron, no, tú no tienes que leer mucho, el Señor te va a poner la palabra cuando va a llorar, te la va a poner. Hermano, yo le digo a mi esposa, mira mami, yo soy, entiende el mensaje, hermanos. Porque antes yo venía aquí arriba y un día yo llegué a la y llamé a mi casa, a mi hija Chay, y dije, Chay, hay un papelito, 2 textos que yo dejé ahí, dímelo cuáles son para la prédica de hoy, antes de empezar a adorar. Eso es una persona, hermano, irresponsable. Yo le digo a mi esposa, mira mami, los sábados yo soy adventista, yo guardo el sábado, hermano. Como voy a predicar el domingo, yo me paso, por favor, hermano, no se sienta más. Si tiene que compartir, yo lo dejo y comparto. Pero el sábado, hermano, antes no, pero es sagrado para mí. Y las hermanas que cantan, que usted la ve así, están haciendo lo mismo. Porque yo no puedo vivir corriendo, amados. Entonces el sábado yo lo coge para llenarme. Yo me paso ayer me pasé todo el día estudiando la Biblia, todo el día. Y comentando y estudiando todo el día, hermanos. Entonces en la noche estaba cansado y empecé a ver una movie, pero la dejaba ratito y volví otra vez porque voy a ministrar el domingo, pero sin presión, en paz. Y me llegaba un pensamiento, me llegaba un texto y me llegaba y leyendo la Biblia, leyendo comentarios. Antes no, era un irresponsable. Y los que adoran, ellos hacen lo mismo. Cada alabanza que ellos tocan, si es un salmo, leen el salmo y meditan en la alabanza. Se preparan. Si sucede la circunstancia de que no se puede, hay una actividad, ya está bien. Porque no somos religiosos. Los miércoles, desde que me levanto, preparándome para a leer la Biblia el día entero. Porque me tengo que llenar. Eso no es automático. Esto no es magia. A los varones de aquí, yo tengo mucho tiempo diciéndole, lean la Biblia, estudien la Biblia, estudien. Yo empecé ayer a estudiar también, el viernes. ¿Tú sabes lo que yo bajé? El estudio que ustedes tienen ahí, la inspiración divina de las Escrituras, porque se me olvidaron muchas cosas y la estoy estudiando de nuevo.
Entonces, cuando usted está estudiando la Biblia, leyendo la palabra, comentarios, cuando se pone a orar, hermano, va a leer con la Biblia. Y va a ver el resultado, saborear a Cristo. Y aquellos que sienten un llamado a la predicación, hermano, se les exige al triple, más que el pueblo. Yo no puedo pasar ni siquiera un día sin leer la Biblia y leer las historias. Y después que leo las historias, me las aprendo de memoria. Yo las suelto y me las aprendo de memoria. Leo la Biblia bien lento. Leer los salmos. Los adoradores tienen que leer mucho los salmos. Isaías. Como ese texto de Isaías que lo citó Jesús, Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los oprimidos, restaurar los quebrantados de corazón. Usted dice ese texto en un salmeo y eso es un quebrantamiento. Se siente que es porque es la palabra ungida de Dios. Entonces Hebreos 5:12 dice, debiendo ya ser maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. El mismo pensamiento de Pablo en 1 Corintios 3, y no de alimento sólido. Por eso yo digo que esto fue Pablo, escribió Hebreos. Y todo aquel, versículo 13 ahora, que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, lo mueve cualquier viento. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Reina Valera 95. El neumático, los sentidos se van ejercitando en el discernimiento del bien y del mal. El hombre sárquicos, ese tiene el espíritu, se parece al neumático en el aspecto que nació de nuevo. Yo puse aquí ayer el sárquicos, son 3 tipos de hombres, ¿sí? Súquicos no tiene el espíritu, ese es un lobo. Neumáticos tiene el espíritu, maduró. Sárquicos tiene el espíritu, es un niño, no ha madurado. Este hombre inmaduro que leímos ya en Hebreos 5, sárquicos, le hace más daño a la iglesia, yo puse, que el hombre impío, que el súquicos, el animal natural. Porque aquel está allá afuera, aunque a veces la iglesia se llena de súquicos, pero el sárquico está dentro ahí. Porque este está dentro de la iglesia y no piensa en Dios, el sárquicos, solo en lo terrenal. Pablo dijo en Filipenses 3:18, vamos a buscarlo. El hombre sárquicos ese hombre le ha hecho un daño a la iglesia. Los pastores sárquicos que solo piensan en asientos, en gentes, en dinero y en edificios, le han hecho un daño a la iglesia más que los impíos, que los súquicos naturales. Filipenses 3:18. Filipenses 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando. A mí me gusta ese texto, yo siempre lo menciono de memoria. ¿Qué son el sárquicos? Estos son sárquicos, hermanos.
enemigos de la cruz de Cristo, exárquicos, hace daño, tiene el espíritu, pero anda en la carne. El fin de ellos será su perdición. Su Dios es el vientre. Pastores sárquicos hacen daño, porque hermano, mire, si una persona que su Dios es el vientre, es un hombre egocentrista. Ese hombre tiene la triada oscura de la psiquiatría: narcisista, psicópata, maquiavélico. Hace lo que sea para conseguir lo que tiene, para conseguir lo que quiere que diga. Es histriónico. Una persona histriónica, hermano, es que si no lo sube en el altar, el histrionismo en psiquiatría es aquel que le gusta exhibirse. Una persona histriónica, si está en una sala y no es el centro de atención, se enferma. Por eso le gusta estar en el altar. Esto es una droga aquí. El histriónico, que usted no se trepa el altar, se pone grave. Porque el histriónico, esa personalidad psiquiátrica, siempre le gusta sobresalir. A veces, si un ejemplo de un histriónico, usted le dice a una persona histriónica, le dice, vamos a ir al cine, un ejemplo. Y tú sabes lo que el histriónico te dice. Oh, sí, vamos a ese cine, el dueño es amigo mío, pero nunca lo ha visto. El histriónico sí que actúa mal. El dueño es amigo mío. Cuando vayamos, tú verás que porque así, ay, es tu amigo, dándose importancia. Ah, no, que me gusta ver a LeBron James. Tú sabes que LeBron James me llamó ayer. Bien, bien pana mío, pero amigo. Porque es tremendo mentiroso. Es un mitómano mentiroso, patológico, hermanos. Entonces un carnal tiene todas esas cualidades, ¿sabe? Egocentrista, narcisista, psicópata. Siempre, hermano, esos cuadros de psicopatía, no vaya buscando los que están sentados ahí. Si a mí me pone una iglesia, delante de Dios estoy, no se me sientan mal, amado. Y en una empresa y en la política, a buscar ese cuadro, esa triada, la triada oscura de la psiquiatría, narcisista, psicópata y maquiavélico. Yo no lo busco en las personas que están sentadas en la iglesia. Yo lo busco aquí primero, porque siempre, por lo regular, el líder hay que analizarlo por ahí. El que tiene esa personalidad no te acepta sentarse ahí, porque es narcisista, tiene que estar aquí al frente. Y las iglesias, hermano, al no tener discernimiento, están llenos de pastores narcisistas, megalómanos y psicópatas. Pastores carnales. Si usted va a buscar esa triada en la empresa, no la busque en los obreros, no lo va a encontrar. Búscala en los managers y en los gerentes. Porque esa gente siempre se trepan como líderes. Si la va a buscar aquí en Estados Unidos, a los presidentes en psiquiatría le hacen ese análisis. Eso siempre está en los presidentes. Por eso son populares y poder. El infeliz no tiene nada de eso. El histriónico, narcisista, egocentrista, son los líderes, hermano, que deben encontrar seguro eso. No es que todos tienen que ser así, pero son muchos líderes. Aquí los presidentes de los Estados Unidos le hacen esa evaluación psiquiátrica porque es un peligro. Porque esos son los que, por eso que son líderes, que tienen tendencia a ser narcisistas. Porque esa gente si no son vistos por todos y aplaudidos, se enferman. Los artistas también.
Inmediatamente, hermano, que el artista pierde la voz, que eso se pierde. Como pasó con no quiero decir nombre, ¿se recuerdan que partió la presencia del Señor Camilo VI? Ese hombre, hermano, perdió la voz y era rabioso, porque es un narcisista, egocentrista, porque que él no podía vivir sin que lo adoren, porque no hay personas que más adoran que un artista, hermanos. Usted ve como las mujeres con esos artistas. Vean los videos de Camilo VI. Reprendo al diablo. Las mujeres llorando, hermano, y él cantando. Ellos son narcisistas, hay que adorarlo. Y cuando esa gente pierden la voz, como la perdió Pepe, el hermano mío José, mi tocayo, perdió la voz. Y todavía cantando ronco. La gente lloraba y lo aplaudía. Pero ese hombre sufrió eso porque perdió la voz. La voz se pierde. Pero que ellos no pueden vivir sin los aplausos y que lo adoren, porque en esos escenarios todo el mundo está adorándolo a ellos. Son narcisistas. Y las iglesias también, en el altar, hay que tener cuidado con los que adoran. Que no haya esa personalidad narcisista, histriónica, porque le gusta hasta el frente, hermanos. Eso es una droga. Un líder político hay que examinarlo bien, que no tenga esa personalidad, porque vas a hacer daño. Y el evangelio no es nada de eso, es antagónico a eso. La palabra, una de las más poderosas, la dio el maestro. Aprendan de mí que soy manso y humilde, hermano. Ese es el evangelio. Pero estos hombres hoy en día carnales en las iglesias, amadores de sí mismos. Entonces dice Pablo aquí en Filipenses, dice que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y su gloria es aquello que debería avergonzarlos. Y solo piensan en lo terrenal. Esos hacen más daño a la iglesia, los sárquicos, hasta que los súquicos. La versión Dios habla hoy, Filipenses 3:18 dice, ya les he dicho muchas veces y ahora se lo repito. Estoy leyendo la versión Filipenses 3. Dios habla hoy, 18. Ya lo he dicho muchas veces y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Estos son sárquicos y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos y sienten orgullo de lo que debería de darle vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. Su cosmovisión es esa. Por el hombre sárquicos que le hace más daño a la iglesia que el súquicos, por el hombre carnal, el nombre de Dios es blasfemado, amados. Ese es el hombre que hace blasfemar el nombre de Dios. Por eso le hace tanto daño a la iglesia. Aquí en el contexto está hablando de los judíos y la ley. Romanos 2:17, vamos rapidito. En el contexto está hablando de los judíos, los judaizantes, que para ir al cielo ellos usan la ley. Romanos 2:17, tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. 2:18, conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Estos son los judaizantes. Estás convencido de que eres guía de ciego. Un ciego guiando a otro ciego se cae en el hoyo. Luz de los que están en tinieblas. ¿Tú te crees eso? Instructor de los ignorantes, de la masa, de los idiotas, maestro de niños.
y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Mírenlo ahí, los judaizantes, ¿sí? Los legalistas. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Esos son carnales, hermanos. Tú que predicas que no se ha de robar, robas. Le hacen daño a la iglesia. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jatas de la ley. Por eso Jesús dijo, si vuestra justicia, los fariseos, no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, a sus discípulos les dijo, no van a entrar al reino de los cielos, porque la justicia no puede ser por la ley, sino la justicia de Cristo, que es mayor. Con infracción de la ley, la deshonra a Dios. Romanos 2:24. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. A mí me dolería eso, que el nombre del Señor sea blasfemado por mi conducta. Porque nosotros somos espectáculo a los ángeles, al mundo y a los hombres. Entonces, ¿qué hace el sárquicos? Un nacido de nuevo que anda en la carne hace blasfemar el nombre de Dios. Pero lo opuesto por el hombre neumático, su nombre es glorificado cuando el hombre es neumático. Vamos a leerlo y yo termino. Gálatas 1:20. Gálatas capítulo 1:20. El sárquico, por su conducta, su testimonio, hace blasfemar el nombre del Señor. El neumático no, lo contrario. El espiritual. Gálatas 1:20. En esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, hablando Pablo, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo, pues solo habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía. Y glorificaban a Dios a causa de mí. Y las gentes, dice Pablo, glorificaban a Dios por mí. Eso hace la conducta, un buen testimonio de un hombre neumático. Las gentes glorifican a Dios en él, no a él, a Dios. Y eso sí es grande, hermanos, que mi vecindario, el que me vea por mi conducta, mis familiares, glorifiquen a Dios en mí. Y si hablan mal, van a hablar, pero mintiendo. Es por resentimiento. Pero que las gentes glorifiquen a Dios en tu trabajo, por tu testimonio. Que su vida sea una inspiración para los demás, servirle a Dios. Eso lo hacen los neumáticos. El sárquico no. Es una vergüenza para el evangelio. Y la gran mayoría en estos tiempos, pastores y la iglesia, son sárquicos por el estilo de las prédicas. Todo es mi ministerio, mi nombre, mi iglesia profética, que somos primeros, sárquicos. Todo es carnal. Y queremos, como cantamos hoy en Crónicas, pedimos perdón para que Dios levante una iglesia de neumáticos. La iglesia de Corintios, todos eran carnales, la mayoría. Ahí había inmoralidad, incesto, competencias. Y estaban llenos de dones, porque los dones no maduran a nadie. Al contrario, pueden ser tropiezos a un niño espiritual, como a Sansón, que le fueron tropiezos. Él quiere que la imagen de Cristo
se forma en nosotros, hasta más que dones. Los dones son un medio para llevarme a parecerme a Cristo. Sansón estaba lleno de dones, pero no se parecía a Cristo. El apóstol Pablo tenía muchos dones, pero se parecía a Cristo. Y eso es lo que Dios quiere, que nos parezcamos a Él, a la imagen del varón perfecto. Neumáticos, hermanos, para que la gente glorifiquen a Dios. La gente hoy en día no está glorificando a Dios a través de la iglesia. Es muy carnal. Mejor los maldicen y no quieren ir a la iglesia. Yo conocí una líder de una iglesia, la voy a guardar, que hasta el día de hoy, esa mujer, en lo que estaba en el mundo, porque se casó en el mundo, y ella conoció al Señor, y llegó a una iglesia, y fue líder de la iglesia. Y el esposo se quedó allá en el mundo. Pero el esposo empezó a ir a la iglesia a visitar. Y la mujer no le fue infiel en el mundo. Le fue infiel con un anciano de la iglesia. Hasta el día de hoy ese hombre no quiere nada con Dios. ¿Quién es la culpable? Esa señora. Y esa señora era como estudió periodismo. Se hizo líder en la iglesia. Y ella quería, yo quiero ser inspiración para traerle a mi esposo. Y el esposo no quería ir. A veces iba los domingos. Y ella no le fue infiel en el mundo. Estando en la iglesia con un líder de la iglesia, salió con él o salía. No fue una caída, porque una caída es un día. Era una relación. Vivía con ese hombre. Hasta el día de hoy ese hombre no quiere nada con Dios. Pero cualquiera, hermano. Porque ella dijo, no, pero mejor allá. Porque ayer era más tranquila, en la iglesia se me desalborotó. Hacen más daños los sárquicos. Y todavía el día de hoy él maldice a Dios por ella. Se divorció con 2 niños. Eso no son historietas porque eran amigos míos. Y la mujer estaba llena de dones, oraba muy lindo y predicaba, hermano, en la iglesia. Porque las iglesias ponen a cualquiera a predicar. Yo a veces la veía predicando, pero Dios mío. Claro, sin unción, vacío. Porque yo veo algo, hermanos. Antes, a veces, Dios permitía, y yo no sé eso, no me voy a meter en eso. Pero hermano, en otro tiempo Dios a veces permitía que las personas en pecado le dejaba un poquito la unción. A Sansón se la quitó. Pero hoy en día, hermano, inmediatamente que uno cae en pecado, te quitan la unción, yo lo veo. Se apaga. Digo, ahí no tiene nada que decir ni que orar. Le quitaron la unción. Le quitaron la palabra. Porque Dios está cansado ya. Dios no está jugando con el pecado. La señora estaba mal. Ella predicaba, pero era ladrando. Y Jesús, arrepiéntete. Él está aquí. La pusieron a predicar en la iglesia. Pero en adulterio con un líder de la iglesia. Ahí por ahí anda que jamás se han podido levantar. Porque Dios no puede ser burlado. Y por culpa de ella, ese es el ex esposo, hasta el día de hoy, está blasfemando el camino. Le hizo mucho daño a la iglesia. Pero cualquiera, amado. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Recibimos tus consejos. Ayúdanos a ser neumáticos y no sárgicos para no hacerle tropiezo a otros. Venga tu reino y escribe estas palabras en nuestros corazones. Los hermanos que vayan a partir,
Llévalo bien y bendice los alimentos que vamos a compartir. Que pasemos un momento hermoso en la paz del Señor con mucho amor y agradable en esta coinonía de esta tarde. Por favor, Señor, que el bien y la misericordia esté con nosotros todos los días hasta que Cristo venga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengan los hermanos del altar, por favor, cantar una alabanza al Señor. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom sea la paz. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom sea la paz. A sus amigos restaurará, Shalom sea la paz. Sus transgresiones olvidará, en Jerusalén sea la paz. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom sea la paz. Él vuelve, el Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom sea la paz. A sus amigos restaurará, Shalom sea la paz. Sus transgresiones olvidará, en Jerusalén sea la paz. A sus amigos restaurará, Shalom sea la paz. Sus transgresiones